¿Cómo están ustedes? Nosotros, desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos, vamos a volver reiteradamente sobre nuestros análisis y de reflexiones de tipo comunitaria sobre el proceso de justicia en Argentina por crímenes de lesa humanidad. Cuando pensamos hacer algún tipo de balance sobre el proceso de justicia, tuvimos en consideración nuevamente la colaboración del Centro de Estudios sobre el Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero. Por eso, nuevamente con nosotros está Daniel Feierstein. Daniel, gracias por estar con nosotros. Proceso de justicia en Argentina, y sabemos que estás ya en un proceso cercano, la edición de un nuevo libro tuyo que se llama precisamente Juicios, donde haces un análisis, ¿no? Pormenorizado del devenir de los juicios en Argentina, sobre todo poniendo el foco, me parece, en la conceptualización del genocidio en las sentencias, ¿no es cierto? Así es. Exactamente, no solamente, digamos, la idea es sacar algunas conclusiones más generales. El proceso argentino es muy particular que se está dando el proceso de justicia, si uno lo mira en una perspectiva comparativa a nivel internacional. Y me parecía que no había, metidos como estamos en el proceso, no había habido un intento de reflexión sobre qué es lo que estamos haciendo, qué está ocurriendo, qué consecuencias tiene. Y un poco el objetivo del libro fue, bueno, poner un punto de cierre, que es el 31 de diciembre del 2013, como para poder tener una cantidad importante de sentencias y poder cerrar en algún momento. Ese periodo toma 110 sentencias. O sea, el periodo 2006-2013. O sea, digamos, cuando la apertura con el fin de las leyes de impunidad, digamos, y la reapertura de los juicios en el 2006 hasta... Y me pareció que fin del 2013 era un buen momento porque 2012 y 2013 hubo muchas sentencias, y entonces se ha acumulado un número muy relevante, tanto de sentencias, son 110 sentencias, 37 tribunales distintos que han actuado, digo, no es que se trata de una o dos cámaras. Eso es interesante destacar en la Argentina, los tribunales que además se han distribuido en todo el país. ¿Cierto? Tribunales que de alguna manera toman en cuenta el lugar de donde se produjeron los hechos. Es que es una de las características, entre otras, muy llamativas del proceso argentino, que opera lo que se llama técnicamente el juez natural. Esto es el tribunal que le corresponde por el lugar donde ocurrieron los hechos y no ninguna cámara especial. Fue muy común en los pocos juzgamientos que hubo de crímenes de Estado. Lo más común es que se trate de cámaras especiales o tribunales internacionales o tribunales ad hoc, estos tribunales creados para juzgar esos hechos. Lo cual, si bien en un punto es comprensible, en el otro jurídicamente es bastante cuestionable, porque al hacerse una cámara para juzgar esos hechos, uno puede suponer que hay como cierta tendencia en los miembros de esa cámara con respecto al tipo de juzgamiento. En el caso argentino, uno de los hechos, entre muchos otros, muy llamativo, pero también inspirador, diría, es que actúan los tribunales que les corresponde, los jueces naturales, lo cual genera mucha variedad en las sentencias, ¿sí? Esto es, a veces toca un tribunal que tiene niveles de cierta connivencia con los represores, otras veces toca un tribunal que es más positivista en su modo de concepción del derecho, otras veces toca un tribunal que puede ser más abierto a nuevas interpretaciones, pero creo que tiene la riqueza de cualquier ámbito y la riqueza del funcionamiento jurídico en la Argentina con sus más y sus menos, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Pero creo que es un elemento bastante relevante, y por eso 37 tribunales en 22 jurisdicciones, además. Esto es en casi todo el país. De las 24 jurisdicciones del país ha habido juicios en todos lados, menos en Santa Cruz y Tierra del Fuego, y básicamente porque en Santa Cruz y Tierra del Fuego no hubo hechos vinculados a los crímenes de Estado, con lo cual tenemos que en todo el país ha habido cuanto menos un juicio, generalmente más de uno, con el tribunal de esa provincia, con el tribunal de esa región, dentro de las distintas provincias, distintos tribunales en distintas regiones. Todo le ha dado una variedad enorme. Son los tribunales orales federales, ¿no es cierto? Sí. Yo tengo anotado 632 imputados en este periodo, así es. De los cuales son 568 condenados y hubo 62 absueltos, ¿no? Así es. Y casi 3.200 casos juzgados en estos juicios. ¿Cómo fue las condenas? ¿Cómo podemos analizar
¿Cómo fueron condenados? ¿Qué características tuvieron las sentencias? ¿Hay Sí. uniformidad? ¿Hay dispersión? No, me parece interesante pensarlo, uno lo puede analizar de dos maneras, ¿no? Para Ujú. ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero que me Sí. parece que es rico siempre. Uno puede analizar estos números en una perspectiva comparada internacional. Es decir, Ujú. bien, aquí 3.200 casos, más de 600 imputados, 568 condenados. ¿Qué pasó en otros casos históricos? ¿Sí? Entonces ese sería un análisis. Y ahí Argentina, por eso es tan observado, en esa mirada el vaso está casi totalmente lleno. ¿Sí? Esto es, no ha habido prácticamente casos con ese nivel de avance en la posibilidad de condena a los perpetradores. Esto no se conoce tanto, pero para tirar algunos números, ¿sí? En los juicios de Nuremberg, el juicio principal de Nuremberg, tiene 19 condenados y 5 absueltos, ¿sí? Digo, para tener números. Luego son los juicios sucesivos en Nuremberg, el juicio de los jueces, el juicio de los industriales, los distintos juicios, el juicio Krupp, el juicio de los ministros, el alto mando, la Fuerza Aérea. Entre todos los juicios de Nuremberg hay un poquito más de 200 condenados. Luego hay juicios en otros lugares. Y estamos hablando de la Shoah, del Estamos hablando, Holocausto, exacto, claro, millones de claro. muertos. Y con número de condenados que entre toda la sumatoria de todos los juicios vinculados al nazismo no llega a superar los 400, 500 condenados. Los tribunales internacionales, Ruanda y la ex Yugoslavia, terminaron con números de alrededor de 65, 69, creo que es 69 la ex Yugoslavia, 65 el Tribunal de Ruanda. También en la ex Yugoslavia centenares de miles de víctimas, en Ruanda casi 1 millón. Entonces lo que digo es, los procesos de justicia han tenido avances en el mundo, pero han sido siempre avances muy parciales. Quizás un caso muy emblemático, muy particular, es los juicios internos en Ruanda, lo que se llamó el proceso de las gachachas, que ahí sí hubo más de 6.000 condenados en un proceso de utilizando la justicia tradicional, no todo el aparato judicial. Tribunales populares, sí, tribunales populares de familiares, barriales, de aldeas, ¿sí? Donde lo que hubo fue una justicia más de reparación, porque había tal cantidad de gente que había participado que era imposible involucrarlos en el sistema jurídico ruandés. Pero lo que digo es, mirando en esa perspectiva comparada, el caso argentino ha avanzado muchísimo. Lo que pasa es que uno también puede mirarlo en relación a la gravedad y magnitud del proceso en la Argentina y lo que se podría hacer, y en ese sentido uno vería el vaso medio vacío, en términos de decir, bueno, son 3.000 casos en 7, 8 años. Eso significa, se ha avanzado entre el 10 y el 20% del total de casos en un periodo de casi una década, con lo cual, esto lo decían algunos jueces, a este ritmo y de esta manera habría que tomarse un siglo para juzgar el genocidio argentino, y esto es impensable, digamos. Entonces hay cuestiones a repensar en la fragmentación de las causas, en la dilación en distintas instancias, en distintos procesos, que si la perspectiva no es comparada en función del nivel de impunidad que han tenido otros procesos, sino que el objetivo es poder hacer un proceso de justicia en la Argentina, este proceso todavía tiene muchísimos obstáculos y problemas y lentitud, y avanzado, ha tocado un pedacito de la realidad argentina. Pero me parece que está bueno tomar en cuenta las dos miradas, porque creo que un buen análisis necesita estos dos aspectos, ¿no? Todo lo que nos falta, pero también que es un caso absolutamente líder en una mirada internacional, ¿sí? En términos de que hay pocos que han llegado a ese nivel de avance. Desde la teoría de los dos demonios hasta luego las leyes de impunidad sustentadas, digamos, bueno, en lo que sabemos, ¿no? Una serie de situaciones políticas que condicionaron a la débil democracia inicial de Argentina. Y luego la conceptualización de crímenes de lesa humanidad, por lo cual la imprescriptibilidad dominó el escenario, y la lucha de los movimientos sociales de derechos humanos en Argentina, más gobiernos perceptivos como el de Néstor Kirchner, que rápidamente pudieron cambiar, digamos, el vector del proceso, ha ido variando la conceptualización de los crímenes. Es decir, específicamente, cuando, digamos, popularmente y vulgarmente decimos el genocidio en la Argentina, ¿eso se ha traducido en las sentencias? Ha sido un proceso muy interesante porque la discusión se abre directamente en las primeras causas a partir de la reapertura, ¿sí? El 2006 tiene 2 causas, una es la causa Simón y la otra es la causa Checolats.
Y las dos causas van a plantear las dos grandes líneas de comprensión de lo que ocurrió en la Argentina. Una causa lo va a observar como delitos específicos cometidos por el aparato estatal y por lo tanto crímenes de lesa humanidad. Y el otro va a decir, esta va a ser la causa Simón, y la otra causa va a decir, que va a ser la causa Checolatz, el Tribunal Federal de La Plata va a plantear que estos crímenes se llevan a cabo en el marco del genocidio que ocurre en la Argentina, atendiendo a la presentación de las querellas, de algunas de las querellas, en particular del conjunto de querellas agrupadas bajo Justicia Ya, que plantean la necesidad de que la justicia reconozca el tipo de proceso ocurrido en la Argentina y que no constituyan simplemente la sumatoria de delitos individuales. Y esta discusión va a ir atravesando al conjunto de las sentencias desde 2006 hasta 2013, no solo a los jueces, a los fiscales, a los querellantes y a todos los actores del proceso judicial, donde la pregunta central es, todos admiten que en la Argentina hubo crímenes de lesa humanidad, la pregunta central es si hubo o no hubo un genocidio. Y me parece que es interesante ir viendo la tendencia, ¿no? Porque si bien la discusión aparece al comienzo, en el 2006, hay una clara tendencia creciente al reconocimiento de... Claro, vos mencionás que quizá esa sentencia inicial del Tribunal Oral número 1 de La Plata, que en ese momento presidido por el doctor Rosansky, de alguna manera también abre que no las fiscalías no lo estaban planteando, muchas querellas no planteaban esta caracterización. Por ahí se unificaban en el concepto de crimen de lesa humanidad, pero utilizando esa conceptualización para sostener que no habían prescripto. Pero el avance hacia el genocidio, digamos, a la conceptualización de estos crímenes como de un genocidio, ha tenido y debe tener una importancia socio-histórica, que no solamente es jurídico en la cuestión, ¿no es cierto? Es que creo que la mayoría de los actores jurídicos no veían la verdadera importancia. Después quizás podemos hablar de alguna de esas cosas, tratar de ver si uno puede demostrarla empíricamente, que creo que sí. Pero no veía la verdadera importancia, cuál era la relevancia de dar esa discusión, ¿sí? Porque me parece que había una contradicción muy fuerte en muchos de los actores jurídicos que fue cambiando, ¿sí? Entre que por un lado muchos de ellos consideran que la función principal del derecho no es la sanción, no es la pena. Pero al mismo tiempo, lo único en lo que estaban enfocados era en la pena. ¿Sí? Entonces, la preocupación central era cómo hacer para condenar a los responsables, y cómo se calificaran los hechos pasaba a ser una discusión totalmente irrelevante. Por lo tanto, no es que pensaran que no había habido un genocidio, sino que lo que pensaban es que llevar esa discusión a la justicia era irrelevante, porque lo que había que hacer era encontrar la forma de condenarlos lo más rápido y fácil posible, dijera lo que dijera la justicia. Y esto afectó a muchos actores, y en algún punto ese fallo del Tribunal 1 de La Plata, durante 3 o 4 años, diría hasta 2009, queda bastante aislado, ¿sí? Como bastante marginal. Es el único tribunal que abre esta discusión y en general está muy poco acompañado en el resto del país, hasta que en el 2009 se va a comenzar a producir un giro, producto de una serie de situaciones. Yo creo que la más contundente fue la intervención de la primera fiscalía en el caso Atlético Banco Olimpo, que plantea la calificación como genocidio, más allá de que luego el tribunal no la ratifica, pero ahí ya no solo las querellas, sino que una fiscalía, que en ese momento la conducía Alejandro Alagia, es un jurista muy reconocido, titular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Esta fiscalía plantea la necesidad de calificar como genocidio y hace una acción muy novedosa para el derecho, pero muy interesante, que es que lo que le va a plantear al tribunal es toda la discusión sobre la calificación de genocidio ronda alrededor de entender lo que es un grupo y entender lo que es un grupo nacional. A los abogados nunca nos preguntamos lo que es un grupo nacional. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Llamar a otras disciplinas para ayudar. Ah, bien. Ahora nos vamos a contar un poquito. Vamos a una pequeñísima pausa. Bueno,
Seguimos conversando con Daniel Feierstein. Daniel, en el bloquecito anterior, estabas comentando la trascendencia de la posición del fiscal Alagia, ¿no es cierto? Sí. El año 2009, 2010, 2009. 2009, y decía que arma, además de la solidez de la presentación fiscal, esto de que es muy raro en el derecho, ¿sí? Que el derecho asuma su humildad, asuma que no puede conocer todo, y entonces sí, lo que hace es llamar a profesores de todo el país, de las facultades de historia, de sociología, de ciencias políticas, para decir, vengan a explicarnos a la fiscalía, a los defensores, a las querellas, al tribunal, en qué consiste un grupo y en qué consiste un grupo nacional. Porque nosotros tenemos que sacar una conclusión, que si aquí hubo o no hubo una destrucción del grupo nacional argentino. Tomando en cuenta, digamos, que la aplicación de lo prescrito por la Convención contra el genocidio, digamos, no se aplicaba porque no hablaba de grupos políticos, ¿no es cierto? Claro, pero la gran pregunta era si había o no había un grupo nacional. Claro. ¿Sí? Y entonces para eso necesitaban saber qué era un grupo nacional. Y qué era un grupo en general, no solo un grupo nacional, claro. Un grupo político también. ¿Qué es un grupo? ¿Qué es una identidad de grupo? Porque, por ejemplo, el sentido común les hacía suponer que el grupo es un concepto objetivo, ¿sí? O sea, que los grupos existen de una vez y para siempre. Bueno, en las ciencias sociales está clarísimo hace muchas décadas que los grupos son conceptos dinámicos, que las identidades no existen de una vez y para siempre, que cambian, que se transforman. Y digo, estos elementos casi del acuerdo unánime de las ciencias sociales respecto a algunas cuestiones fundamentales a la hora de calificar, era ignorado por el derecho. Entonces me parece que esto es un aporte enorme, y aunque el tribunal no le ratifica la calificación, esto produce un giro por la solidez del planteo, por el reconocimiento que tiene Alagia, porque sea una fiscalía, y entonces otros tribunales comienzan a animarse, a decir, bueno, esta quizás es una discusión que vale la pena, ¿sí? Entonces comienzan a involucrarse en la discusión, y comienzan a aparecer otros tribunales cada vez más a partir del 2009, 2010, que comienzan a acompañar la posición del Tribunal 1 de La Plata hasta llegar al final del periodo. O sea, si uno hace un análisis total de cómo se distribuye este reconocimiento en todo el periodo hasta fin del 2013, tenemos que casi el 20% de las sentencias han reconocido la existencia de un genocidio en la Argentina, pero ese 20% está sobre todo en los últimos 3 años. Y esto es que en el año 2013, un tercio de las sentencias, más de un tercio, un 35% de las sentencias aproximadamente, han reconocido la existencia del genocidio en la Argentina. En lo que vos analizás, agrupás las sentencias en 3 categorías, ¿no? Así es. Las que no reconocen genocidio, las que tienen dudas y las que reconocen el genocidio. Exacto. Las que reconocen el genocidio es casi un 20%, grandes números, ¿no? Sí. 70% que no reconocen, un 10% que tienen dudas, y las que reconocen genocidio es un 20%. También vaso medio lleno, medio vacío, hay que ver, ¿no? Cómo se analiza Exacto. esto. Pero es un 20%. Creo que lo más rico es ver esa tendencia, que es un 20%, pero que ha crecido muchísimo en los últimos 3 años. O sea, que si uno toma solo el último año, Claro. está arriba del 30%, ¿sí? O sea que se ve que es una discusión, en algún punto yo digo, estamos Claro, involucrados claro, en esa claro. discusión, y diría una discusión que argumentalmente queda claro que ya se ha ido ganando, ¿sí? Porque la curva es enorme. Hay algo que, con respecto a la disputa argumental, ¿no? Se va ganando lo argumental. Creo que se pone de manifiesto cuando vos analizás a las sentencias que no reconocen el genocidio, Exactamente. ¿no? Porque las que no reconocen el genocidio no tienen un bagaje argumental para el no reconocimiento muy fuerte. Me da la impresión que eso es lo que dice tu investigación. Exacto, esto fue como el final del análisis, que sería decir, bueno, más allá de cómo se van dando las sentencias, tratar de analizar los argumentos de las sentencias que no reconocen la existencia de un genocidio. Y era particularmente llamativo 2 cuestiones, ¿no? O sea, que primero aparecen un montón de argumentos, pero tanto las querellas como las fiscalías que plantean la relevancia y la vigencia del concepto de genocidio comienzan a responder a los planteos de los tribunales. Entonces, cuando un tribunal hace un planteo, en la causa siguiente se hace una respuesta a ese planteo y se intenta dar por tierra argumentalmente esa discusión, que digo, que es como deben avanzar las discusiones, ¿sí? Con razones y argumentos. Y entonces lo que resulta, a mi modo de ver, muy sorprendente es que va creciendo el número. Nosotros agrupamos cuáles son los argumentos que utilizan los tribunales para denegar la calificación, y va creciendo a lo largo del tiempo
el número de aquellas sentencias que no dan ningún argumento. Claro. ¿sí? Esto desde las sentencias que no reconocen el genocidio en el 2013, el 72% de esas sentencias no menciona ningún argumento para esa falta de reconocimiento. Con lo cual, si lo decimos en números totales, Claro. ¿sí? Son 18 sentencias que no reconocen el genocidio, 13 de las 18 no dan ningún motivo para no reconocerlo. Luego hay 5 que sí intentan. Básicamente el único motivo que queda en pie, que es la discusión sobre los grupos, si hubo o no hubo un aniquilamiento del Grupo Nacional, que termina siendo la única discusión que al día de hoy todavía merece ser analizada y que tiene argumentaciones atendibles en ambos planos. ¿sí? El resto de las argumentaciones que se plantean se van cayendo, ¿sí? porque no logran poderse sostener a lo largo del tiempo. Y para mí era significativo, qué sé yo, una lógica comparativa, si en el año 2009, por ejemplo, era un 25%, nada más quienes no planteaban argumentos. ¿sí? Como de ahí al 2013 la discusión argumental se va ganando, entonces aquellos tribunales que quieren sostenerse en la negativa a reconocer el genocidio ya dejan de plantear argumentos. ¿sí? O plantean argumentos que ya fueron refutados, como fueron refutados se les vuelve difícil y entonces desaparece la argumentación. Hay un juego acá de transacción, un trueque argumental, ¿no? Me parece, ¿no? Que en algunos casos algunos tribunales dicen, como sociohistóricamente no se ha acordado o hay dudas con respecto a si ha habido un genocidio en la Argentina, jurídicamente no lo aceptamos. Y por otro lado, desde las corrientes sociohistóricas que analizan, dicen, como jurídicamente no se ha aceptado que en la Argentina hubo un genocidio, no existe desde el punto de vista sociohistórico, ¿no? Como que se prestan argumentos, ¿no? Yo es una lo cosa llamaba, extraña en esa. el libro lo llamaba tomando prestados los argumentos que no se tienen. Así que es cuando uno ya no tiene que decir, recurre a la palabra de autoridad. ¿sí? Entonces dice, como ya no puedo seguir argumentando, porque mi argumento ha sido rebatido, entonces digo, pero miren que alguien muy importante dijo que no. ¿sí? Claro. Esto es, y me parecía muy llamativo porque aparecían las dos disciplinas. Y ese otro ¿sí? importante... Aparece una causa diciendo, miren, hay un analista político, un autor académico llamado Hugo Besetti, que digo que lo conocemos y con quien podemos seguir discutiendo. Digo, no es que no sea una discusión legítima, pero donde lo que se plantea no es, miren, Besetti dio tales argumentos y los vamos a utilizar en la causa. ¿sí? Lo cual sería absolutamente atendible. ¿sí? Para el caso han utilizado nuestros argumentos también. Pero no como argumentos, sino que lo que plantea la causa es, como Besetti dice que no hubo un genocidio, entonces no lo hubo. Claro. ¿sí? Porque la ciencia social no lo reconoce. Digo, tomo a un autor que no lo reconoce y entonces digo, no lo hubo. Y luego aparece la contraria, que es todavía más común, que es en muchos trabajos de las ciencias sociales, pese a que hay un 20% de sentencias que reconocen el genocidio, dicen, como la justicia nunca reconoció la existencia de un genocidio en la Argentina, entonces en las ciencias sociales no lo podemos reconocer. Lo cual además miente, ¿no? Porque uno diría, bueno, no es cierto que la justicia no lo reconoció, lo máximo que podríamos decir es que todavía son minoritarias aquellas causas que lo reconocen, pero que ha habido no pocas. ¿sí? Estamos diciendo, hay 18 sentencias en Argentina de 9 tribunales distintos, o sea, tampoco es que son todas las sentencias del mismo tribunal. Claro. De 9 tribunales distintos y además de estos 9 tribunales, los que se repiten algunas veces, por lo general cambiaron sus miembros también, que han reconocido la existencia de un genocidio en Argentina. Entonces, es una discusión abierta, tampoco es cierto que la justicia lo único que ha dicho es eso, ¿sí? Es una discusión abierta en el país y que creo que lo interesante sería darla con argumentos. ¿Hay alguna relación entre el monto de las penas que determina los tribunales de acuerdo a cómo caractericen si hay genocidio o no genocidio? Bueno, esto me parece que es uno de los temas que a mí más me llamó la atención y que era más importante para mí en el libro, que era responder a todos los sectores de compañeros del movimiento de derechos humanos que decían toda esta discusión no tiene ningún sentido, ¿sí? Toda esta discusión es absurda porque finalmente lo importante es condenarlos, esto que decía, ¿no? Y qué es lo que diga o no diga la justicia es irrelevante. Y yo la percepción que tenía era que esto no era así y que la forma de calificar los hechos afectaba inconscientemente a los jueces. Pero lo tenía como hipótesis y dije, bueno, vamos a tratar de probarlo empíricamente. Para eso está la sociología, ¿no? Para tratar de analizar estadísticamente las causas y decir es cierto o no es cierto. Y bueno, quizás podemos mostrar una tabla así donde ver esto, pero para tener algunos elementos de cómo funciona la sociología. Primero establecimos una línea de base, ¿sí? Que es decir, a ver, ¿cuál es la proporción entre las sentencias que reconocieron el genocidio y las sentencias que no lo reconocieron? Y la proporción es
lo que se llama un índice en sociología, que es 4,26. Eso quiere decir que es 4,26 veces las sentencias que no lo reconocieron frente a las que lo reconocieron. Se supone que todo lo demás tendría que estar cercano a ese número. ¿Sí? Estadísticamente, claro, el número de condenas, el número de absoluciones, tendría que ser más o menos 4,26, porque respeta esa línea de base. Bueno, nos encontramos que no, para nada. ¿Sí? Por ejemplo, las absoluciones. Uno diría, ¿qué tienen que ver las absoluciones con la calificación? La absolución tiene que ver con si hay pruebas o no hay pruebas para probar un delito que alguien cometió. Que sea un genocidio, que sea crimen contra la humanidad, no tendría por qué afectar la absolución. Sin embargo, 3 veces más. 3 veces más absoluciones en las causas que no reconocen que hubo un genocidio. Esto en 110 sentencias nos tiene que hacer pensar, al juez lo está afectando, aunque él no lo sepa, reconocer que hubo un genocidio. Lo mismo con las penas, ¿sí? Las penas se impone el doble de pena en aquellas sentencias que reconocen el genocidio. Ahora, esto no es no es teóricamente así, no es cierto, no tienen penas distintas, los delitos son los mismos, las penas son las mismas. Tendríamos que tener el mismo número de pena, sin embargo, a la hora de poner una pena, parece que lo afecta inconscientemente al juez reconocer o no reconocer que hubo un genocidio. A la hora de dar una prisión perpetua, más de 2 veces, o sea, más del doble de prisiones perpetuas proporcionalmente en las causas que reconocen el genocidio frente a las que no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre, no solo en estas causas, siempre los jueces se ven afectados por la forma en que se imaginan lo que ocurrió, en que representan lo que ocurrió. Y no necesariamente esto es consciente, pero esto el hecho subjetivo de entender que esto fue un proceso genocida, que hubo un genocidio en la Argentina, indudablemente se ve reflejado. Absolutamente, claro, porque le da como otra característica a los hechos y eso lleva a que las acciones en las que puede haber duda, en las que se requiere un involucramiento del juez para definir algunas situaciones, ese juez se siente obligado a actuar de otra manera, sin que sea consciente de que esto sea así. O sea, porque nadie lo va a justificar ni nadie lo explicaría diciendo porque reconocí que es un genocidio, no voy a absolver. No, y además tampoco son números totales, o sea, no es cierto que no hay absoluciones en las causas que reconocen genocidio o que todos son condenados a perpetua. No son cuestiones absolutas, sino una gran tendencia que se va viendo, que es en todos los casos de duda, el modo en que representamos el pasado nos hace decidir de manera distinta. ¿Y los que dudan? Porque hay un 10%, ¿no? El porcentaje que yo lo llamo duda. Son causas que no las pude clasificar porque son causas muy raras, ¿sí? Donde dicen, mire, acá hubo un genocidio, pero nosotros jurídicamente no podemos decir que hubo un genocidio. Entonces yo diría, ¿dónde ponemos esta causa? Claro, porque es esta cosa, justamente Alagia, en una conferencia que lo escuché, decía que a veces el derecho puede llevar a la psicosis. Decía, ¿no? Decía cuando el juez quiere interpretar tan literalmente que se olvida que está hablando de la realidad. Y es lo que pasa con este grupo de causas, que son poquitas, sí, realmente son pocas, son el 10% nada más, pero me costaba mucho clasificar y por eso las dejé como un grupo de control. Claro. ¿No? Porque eran causas muy esquizofrénicas en cierto sentido, ¿no? Porque hacían todo un análisis. Una de las causas emblemáticas en este sentido es la causa ESMA II. ¿Sí? Hace todo un análisis para demostrar por qué en la Argentina hubo un genocidio como destrucción del grupo nacional. Llega al punto de decir que la Convención sobre el Genocidio es inaceptable tal como existe y le pide al Estado argentino que intervenga en Naciones Unidas para modificar la Convención sobre el Genocidio. Hasta ese momento uno viene diciendo, bueno, la sentencia más firme y más dura de reconocimiento del genocidio en Argentina, pero luego pega un giro y pone la pelota en otro y lado. Dice, pero como esto hasta ahora no cambió, entonces nosotros no podemos decir que hay un genocidio. Que, fíjate el efecto que produce la justicia, ¿no? Sería como decir, mire, esta es una mesa de vidrio, y explicamos por qué, y les explicamos a todo el mundo que es una mesa de vidrio, sabemos, lo probamos, lo demostramos químicamente, físicamente, es una mesa de vidrio. Ahora, como el derecho nos dice que el vidrio no existe, nosotros vamos a decir que es una mesa de madera, claro, pero ya aclaramos que en verdad es de vidrio. Bueno, es esto de decir, bueno, a veces el derecho tiene que dar un paso más, de decir, si 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4. Bueno, muy interesante, se nos acaba el tiempo. ¿El libro estará el 2015? Comienzos del 2015 lo quiere sacar la editorial, ya lo tiene, así que ahora ya es responsabilidad de ellos, y ya lo tiene en sus manos y lo está preparando. Juicios. Juicios. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vos.